los últimos 33 años me he mirado en el espejo todas las mañanas y he preguntado, si hoy día fuera el último día de mi vida, ¿haría lo que voy a hacer hoy? Y cuando la respuesta ha sido no por muchos días seguidos, sé que tengo que cambiar algo. Bienvenidas y bienvenidos a Animales Financieros, el podcast que te va a ayudar a invertir mejor tu tiempo y dinero, pensando en el largo plazo, pero actuando inteligente en el día a día. La vida está llena de cosas inesperadas y lamentablemente una enfermedad y algunos incendios no me permiten acompañarlo esta semana en sus audífonos. Pero no hay nada mejor que un buen equipo y Pablito se puso la 10 y junto al tremendo Steve Jobs van a hacer un capítulo de mentores, pero uno de esos de mentores máximos. Esos que cambiaron nuestra vida para siempre, que cambiaron el planeta, la humanidad y la manera en que pensamos. Hoy el tremendo Pulpo Riemann saca a relucir todo lo que ha leído, todo lo que ha escuchado, todo lo que ha pensado de esta gran mente brillante. Jobs, sin lugar a dudas, cambió nuestra vida y también esperamos que sus aprendizajes cambien la tuya con este tremendo resumen de mentores máximos. En la descripción, Pablito preparó una guía con los mejores podcasts, libros, entrevistas e incluso los mejores modelos mentales del gran Steve Jobs. Así que esperamos que lo disfrutes y de alguna manera lo puedas hacer parte de ti. Bienvenidos, animales. El reel que mejor le ha ido en Instagram de los que he hecho yo habla de Steve Jobs y yo decía que era un sinvergüenza. Obviamente ese era mi hook para que siguieran viendo el video, pero era un sinvergüenza porque en el mejor sentido de la palabra nunca tuvo miedo a nada y le terminó yendo muy bien en la vida. Vamos a hablar un poco de eso en el capítulo, pero quería darles un poco esa introducción, porque estamos aquí, porque estoy solo, de qué vamos a hablar. Vamos a entender lo mejor posible cómo pensaba Steve Jobs, vamos a robarle sus mejores ideas y vamos a quizás crecer un poquito su legado, que ya es un tremendo legado. Y en los comentarios me acuerdo de ese reel, gente decía, lo único que hacía Steve Jobs era aprovecharse del resto, él nunca hizo nada. Y entiendo de dónde viene eso, pero no puede estar más equivocado. Steve Jobs en verdad era un visionario que cambió la forma en la que hoy día vivimos el mundo. Y eso yo creo que no se puede decir de muchas personas. Lo que Jobs tenía en la cabeza hace 40 años, hoy día lo estamos viviendo día a día. Partamos por la biografía, y como les dije, esta no va a ser una biografía completa. De hecho, la biografía oficial, creo, la mejor, es la de Walter Isaacson, que tuvo, no sé, 20 o más entrevistas con Jobs, incluso hasta el momento en el que estaba muy enfermo y cerca de irse. Y esa que es una buena Biblia, tiene como 700, 800 páginas, les va a dar un buen camino de cómo fue en verdad la vida de Jobs. Pero él partió con una situación no muy común, con padres adoptivos, y los papás biológicos de Jobs, el único requisito que tenían de quienes iban a adoptar a Steve era que ellos tuvieran estudios universitarios. Y Paul y Clara Jobs, que fueron los que adoptaron a Steve, no lo tenían. Así que partió con una letra chica y después de que se enteraran los padres biológicos dijeron no vamos a dejar que ellos lo adopten, pero después de toda una discusión y un dramón dejaron que ellos lo adoptaran porque le prometieron a los padres biológicos que iban a mandar a Steve a la universidad. Y con eso, perfecto. Una historia de su infancia que aparece en una de las biografías es el poder de persuasión, que era desde muy chico. El Steve, hay un día que había el día de camisa hawaiana en el colegio, quinto, sexto básico. Steve no llevó su camisa porque se le olvidó, me imagino. Pero cuando toman la foto, él sí tenía una camisa. Y eso habla un poco de sus técnicas de persuasión desde muy temprana edad y que fue avanzando en su vida. Él habla mucho también de la influencia que tuvo su padre adoptivo, que es Paul Jobs, que era un mecánico y él tenía en su casa un taller. Y desde muy chico le dijo a Steve, dale tú, no sé, tienes un juguete, desármalo y reármalo. Y siempre habló Steve del poder que tenía el hacer cosas con las manos. Y a mí me ha pasado también trabajando, cuando estoy en el computador puedo hacer ciertas cosas, pero a veces me paro y voy a la mesa del comedor, tiro papeles por todos lados y mi cerebro funciona de una manera muy distinta. Así que creo que ese consejo, primer pequeño consejo de no trabajes todo al frente de tu computador en el escritorio, puede funcionar muy bien, sobre todo si tienes que tomar una decisión quizás un poco más creativa. Bueno, avancemos un poquito a cuando fue a la universidad.
lo prometió. Era, Steve no quería ir, de hecho, en un principio, y eligió quizás como rebelde un college súper caro que se llama Reed College en Oregón, y terminó yendo muy poco tiempo, terminó yendo como un año, y después se salió, pero siguió yendo a las clases como oyente. Y ahí él también tenía un mentor que le dijo como, ¿qué estás haciendo? Aprovecha, anda a las clases por lo menos, y por eso fue a las clases como oyente, y la historia que aparece después y que él la cuenta en su charla del commencement speech de Stanford, que los puntos se unen hacia atrás. Y él persiguió sus intereses, y uno de sus intereses era la caligrafía, la tipografía, y tomó una clase de eso en Reed, y eso después él dice que lo llevó a hacer el primer computador, el Mac, que ocupaba una tipografía bonita. Antes, imagínense que eran solamente las pantallas negras, como el terminal que hasta el día de hoy tiene Microsoft, con letras blancas y una font súper cuadrada. Y él dijo, no, vamos a hacer esto bonito. Empieza a tomar prestadas cosas de otros lados también, no solamente fue su genialidad, pero esa enseñanza de los puntos se unen hacia atrás, creo que ha sido clave en mi vida también. Pensé en tatuármela en un momento, quizá lo haga, pero hay que perseguir los intereses de uno, y si funciona después para algo, bien, y si no, no. Pero creo que por ahí va la cosa. Y si a él le encantaba la tipografía, tomó una clase, aprendió, lo ocupó 20 años después, podría no haberlo ocupado y está bien también. Después de que salió del college, empezó a trabajar en Atari como un técnico, y en algún momento le llamó la atención el budismo y tuvo esta búsqueda de su despertar espiritual, y fue a India. Y otra historia que también conté en un reel es que tuvo la desfachatez, bueno, el mismo reel que le fue muy bien, la desfachatez de pedirle al jefe que le pague los pasajes a India. Y Steve era un genio, pero era el peor compañero de trabajo que podían tener. O sea, decían que él no se duchaba mucho, tenía dietas muy raras en las que comía de repente una semana solamente manzanas, no ocupaba desodorante, la ropa que tenía hoyos, y aparte era súper arrogante. Entonces no era el ser más querido de Atari, y le pidió al jefe que le comprara el pasaje para irse a India porque estaba renunciando. Que eso es porque era tan sinvergüenza que mencioné en su momento. Y el jefe al final termina diciendo, solucioname un problema en Alemania y te vas desde Alemania a India y te va a salir más barato. Y ese era el aprendizaje de pregunta nomás. Levanta el teléfono y pregunta. Otra cosa que, volviendo un poquito hacia atrás, cuando estaba en el colegio, Jobs tenía que armar un comunicador, o me imagino algo como de tecnología, y le faltaban unas piezas. ¿Y qué hizo Steve en vez de decir, no lo voy a poder hacer hoy día? Tomó el teléfono y llamó a, creo que era Intel, y le contestó el gerente general porque era el viernes en la tarde, y le mandó las piezas y lo terminó contratando en un verano para que hiciera una pasantía. Esa es otra cosa que también dice Jobs, que él hizo distinto, el del llamar y no tener miedo de llamar y cuándo llamar. Él siempre llamaba los viernes en la tarde porque sabía que todo el resto de la gente, las secretarias, los analistas, todos se habían ido para la casa, iban a quedar solamente los más entusiasmados y probablemente el dueño de la empresa. Entonces, si llamaba el viernes en la tarde, la probabilidad de que le contestara el dueño era mucho más alta. Y yo creo que le sirvió en más de una ocasión. Pero volviendo a su vuelta de esta iluminación espiritual en India, que ahí vamos a hablar un poco de los aprendizajes, pero él decía que simplemente estaba sentado y pensaba. También es un periodo en el que se decía que tomaba LSD, que tenía sus trips espirituales. Habla también de eso, como le abrió un poco la conciencia. Pero en 1976, junto a Steve Wozniak, abren lo que sería, o el nombre que le pusieron, de Apple Computer. Y lo hicieron en el garage de Jobs. Wozniak era el genio programador al final. Y antes de eso, habían hecho ellos le llamaban las cajas azules, las Blue Box, que era un dispositivo que les permitía hacer llamadas de larga distancia gratis. Y Wozniak obviamente lo descubrió, programando con frecuencias por aquí y por allá. Y Jobs le dijo, ya, pues vendámoslo. Y les costaba como $50 hacer una de las cajas, y cada una la vendían a $200. Y así, de hecho, ganaron sus primeras lucas. Hasta que en una de esas ventas los asaltaron, los dejaron sin la plata, sin la caja, y ahí dijeron, ya, esto no es algo viable de largo plazo. Y así siguieron con ideas hasta que llega 1976 y parten con Apple Computer, y sabiendo que esta era la industria naciente de los computadores. Y uno de los primeros éxitos que tuvieron fue el Apple II, que es un computador que creo que todavía no tenía ni siquiera pantalla, pero era un computador personal. Y no era un computador que ocupaba toda una pieza, sino que uno lo podía tener tranquilamente en su casa. Y eso lo llevan a conferencia, y ahí fue cuando se empezaron a ser conocidos y empezaron a tener su primer éxito comercial también. El Apple II, de hecho,
era de los primeros computadores que tenía colores y tuvo la primera hoja de cálculo. Hoy día siento que el 99% de las pegas ocupan Excel. Este fue uno de los primeros pasos, o quizás el primer paso, para lo que terminaría siendo Excel. Así que un punto ahí para Steve Wozniak, porque, bueno, los tips, por haberla roto y haber introducido algo que terminó siendo tan impactante. Siguieron avanzando y después tenían que hacer más productos. Y ahí entra el proyecto Lisa, que es un periodo difícil de Jobs, porque él también tenía por el lado relaciones con distintas chiquillas, relaciones sentimentales, y una de esas terminó con un hijo que él no reconoció por años. Y hija, perdón. La hija se llamaba Lisa. Y la mamá le decía, hazte cargo, ayúdame. También era súper joven, necesitaba un poco el apoyo y la figura paternal de Jobs. Y él siempre lo negó. No se explica en las biografías por qué, obviamente, pero se negó al punto de que le tuvieron que hacer un test genético y el test decía que era 99,7% probable de que él fuera el padre. Y en ese mismo periodo, que fueron años en los que él negó a Lisa, estaba trabajando en este nuevo proyecto después del Apple II y él le puso Lisa. Y era un acrónimo de, no me acuerdo bien cuál era qué significaba cada letra, pero terminaba diciendo Lisa. Y es algo como súper enigmático de por qué al mismo momento de estar negando a una hija llamada Lisa, le pone a un proyecto, bueno, Lisa le fue muy mal como proyecto de computador. Tenía cosas bien choras, fue de los primeros computadores con interfaz gráfica de usuario, o sea, yo puedo ver con lo que estoy tratando y no simplemente poner una línea de código, pero era muy cara y también tenía problemas en el funcionamiento. Entonces al final le terminó yendo muy mal. Esto igual se fue repitiendo en los primeros años o en la vida de Jobs, que a veces se encerraba demasiado con alguna idea de un proyecto sin entender bien que lo mejor era pasar a lo siguiente. ¿Qué fue lo siguiente? El proyecto Macintosh, que era la idea una computadora más fácil, de más fácil acceso y amigable que Lisa. Lisa era como lo mejor que ellos podían hacer en un tamaño pequeño. Ahora dijeron, no, hagamos algo que no sea tan bueno, pero que pueda servir para cualquier persona. Y ese Macintosh, quizás de los primeros que vi yo, por lo menos siendo muy pequeño, tiene la interfaz gráfica y tiene mouse. Es de los primeros computadores que ocupan mouse. Y esto no fue obviamente idea de Jobs de la nada, sino que en algún momento cuentan en una de las biografías que lo invitan a Xerox y les va mostrando como, mira, esto es lo que nosotros estamos haciendo tope de gama. Y una de esas cosas era el mouse. Y después volvió corriendo Jobs a Apple y les dijo, oye, tenemos que meter esto en nuestro próximo computador. Y obviamente lo metió, terminó siendo un éxito. De hecho, un periodo muy famoso de este momento del Macintosh, aquí era un momento en el que Microsoft también estaba creciendo mucho y Bill Gates era como esta pelea de Jobs y Gates. Gates era como más cuadrado, más mateo, y Jobs era como el visionario, quizás un poco más hippie, pero en términos de ventas de mercado estaba siendo mucho más grande Microsoft. Y entra el lanzamiento del Macintosh, de hecho con un comercial en el Super Bowl, que es quizás en su momento y hasta el día de hoy, el mayor anuncio que alguien puede hacer, lo más caro. Y lo que hizo, lo hicieron en 1984 y tomaron como inspiración 1984 de George Orwell, que es esta película de una sociedad que está dominada por un gran hermano y como todos son más o menos robots y están todos siendo observados. Y ocuparon ese tema para decir, están todos siendo más o menos dominados por Microsoft, no están pensando, pero acá viene algo que va a cambiar todo. El comercial es súper vago, de hecho eso es otro tema igual interesante, no dice este es un computador que tiene una pantalla mejor, que tiene mouse, que tiene no sé qué, no, simplemente hoy día hay una hegemonía de Microsoft. En noviembre de este año Apple va a lanzar algo que va a revolucionar el mundo y va a hacer que 1984 no sea como 1984. Bueno, el director de este video fue Ridley Scott, que es el compadre Blade Runner, y creo que se llama Chiat Day, la compañía como la agencia que hizo este comercial, y es la agencia con la que trabajó siempre Jobs. Y obviamente esto fue resistido en un momento, fue súper visionario en el sentido de que no era nada que ver con lo que estaba haciendo todo el resto del mundo. Y otra también enseñanza ahí de Jobs, de a veces el mensaje tiene que ser muy simple. Y él habla en una charla que yo creo que ha sido más o menos en esta época, y ahí, cuando Apple ya era bastante grande, y decía, mira, nuestro marketing no puede ser muy complejo. La gente ve marketing de
infinitas compañías, ¿cómo se van a acordar de todas las cosas o de lo que nosotros queremos decir si lo hacemos complejo? Entonces, lo que nosotros decimos tiene que ser 2 o 3 cosas, tienen que ser súper simples y la gente tiene que ser capaz de acordarse. Y me acuerdo de haber visto eso hace un par de años y haber pensado, ¿qué queda para el resto? Apple era top 10 del mercado estadounidense en su momento y Jobs decía que el mensaje tiene que ser simple. Y ponía el ejemplo de Nike, o Nike, como dicen los gringos, porque ellos te transmiten una sensación. Ellos no te venden zapatillas, que recordemos, Nike partió vendiendo zapatillas. Esa biografía de Phil Knight, Shoe Dog, o Nunca te pares, creo que se llama en español, extraordinaria. Como él al final toma un... Bueno, ya, no me quiero ir en la tangente, pero el mensaje del marketing tiene que ser muy simple. Y esa es otra cosa que se va repitiendo en la vida de Jobs. Le fue muy bien al Macintosh y con eso fue expandiendo un poco la línea de productos y haciendo crecer la compañía, haciéndole la pelea a Microsoft y haciendo también que Steve Jobs fuera cada vez más y más conocido. Pero aquí llegamos a un periodo súper interesante, porque esto fue en 1984, lanzamiento bombas, bombo y platillo, y en 1985 echan a Steve Jobs de Apple. Y aquí es todo obviamente un temón. El principal motivo eran sus diferencias con el gerente general, que se llamaba John Scully, que el gerente general, John Scully, efectivamente Steve Jobs lo fue a reclutar. Él en algún momento tomó el consejo que le decía a la gente que él no era un buen jefe, y podrán entender por lo que les conté de antes que era súper llevado a su idea, que era súper confrontacional, y le dijeron, consíguete a alguien que maneje la compañía en el día a día, pero tú sigues a cargo de crear los distintos productos y el desarrollo y ser creativo, y perfecto, ni un problema. Y fue a buscar a John Scully, que en su momento era el gerente general de Pepsi, y cuando tienen un par de conversas, el otro compadre como que no estaba tan convencido. Apple era una compañía en su momento más chica que Pepsi. Y Jobs le dice, oye, ¿querés vender agua con azúcar el resto de tu vida o quieres cambiar el mundo? Y dicen que con eso se lo echó al bolsillo, pero un par de meses ya dentro de la pega o años se empezaron a notar las diferencias. Cada uno hablaba mal de otro. Jobs decía que Scully era un estúpido, que no sabía nada. Y la compañía empezó también en términos de ventas, no le iba tan bien. Lisa no le estaba yendo bien. Y a pesar de este lanzamiento, la plata principalmente le llegaba a Apple por el Macintosh 2, perdón, por el Apple II. Entonces Steve Jobs decía, hey, tenemos que ir con todo con el Macintosh, que es la niña bonita, lo nuevo. Y Scully decía, no, si lo que nos está dando la plata hoy día es el Apple II. Y ahí empezaron un poco las discrepancias. Las ventas del Macintosh, a pesar de ser un gran producto y por la crítica aclamado, comercialmente no fue tan bueno. Y al parecido a Lisa tenía problemas en la ejecución, se caía, tenía problemas y era caro. Entonces, aparte de que tenían esta pelea de que uno impulsaba a un proyecto y el otro el otro, el Macintosh no le estaba yendo bien. Dentro de eso, Scully hizo una reestructuración del equipo interno y dentro de eso le bajó la influencia que iba a tener Jobs dentro de Apple. Jobs se indignó y fue a donde la junta de accionistas y las biografías te explican como quién es cada uno y de dónde habían llegado. Y el directorio, que eran, no sé, 10 personas, no me acuerdo bien, decide apoyar a Scully en un momento en el que Jobs le dijo, es él o soy yo. Así que deciden que se vaya Steve Jobs, vende todas sus acciones de Apple menos una, se quedó con una, y las vendió a un descuento. La compañía valía harto y él quedó con $70 millones después de esa venta. Y obviamente, como competidor que cree que puede hacer las cosas mejor, fundó otra compañía de computadores que se llama Next. Y estaba pensado en el mundo educativo, o sea, para las universidades y empresarial. Si Apple él lo estaba tratando de llevar a las casas de todas las personas, ahora dijo, no, yo lo voy a hacer en un mundo quizás un poco más cuadrado. Y Next fue un hoyo negro de plata para Jobs por mucho tiempo. Al parecido a Lisa, parecido al Macintosh, eran súper innovadores en varias cosas, pero a la hora de funcionamiento no andaba tan bien y a la hora del precio era súper caro. Y al final, si querían que todos los colegios, las universidades compraran esto, pero le ponían un precio que en verdad era impagable por las universidades, no hacía mucho sentido. Y después, como lo quisquilloso que era Jobs en ciertas cosas, el computador de Next era un cubo negro. Ese negro, él quería que fuera el negro más negro de todos los negros. Por ende, conseguir esa pintura fue carísimo y difícil. Él quería que todas las esquinas del cubo fueran perfectas, que no fueran redondas, sino que fueran una punta perfecta.
hacer eso, al parecer en la práctica, era dificilísimo. Cada computador adentro estaba firmado por los ingenieros en los que trabajaron en eso. Y aparte, toda esta parte como de diseño arquitectónico, por decir así, fue el punto de partida. Él dijo, ya, vamos a hacer esta caja y adentro ahora pónganle todos los chips, procesadores y todo lo que se necesite para que funcione. Obviamente fue un desastre y no funcionó muy bien y estuvo mucho tiempo debajo del agua. Volveremos a qué pasó con Next, pero en el camino también se compró Jobs con su plata, con sus $70 millones, The Graphics Group por $10 millones. Creo que estaba George Lucas metido ahí, el compadre de Star Wars. The Graphics Group después se transformó en Pixar Animation Studios. La compró por $10 millones y después, spoiler alert, se la vendieron a Disney en $7.400 millones en acciones de Disney, pero esa era la valorización. Así que se podrán imaginar que sus penurias financieras, que en este momento, cuando estaba con Next y Pixar, estaba la veía negra Jobs. Tenía que meterle todos los meses plata a Next y a Pixar y no tenían ningún éxito. Y en algún momento se habla como de que estaba ya llegando a, no sé, si tenía 70, llegó a tener 20, 15 millones. Sigue siendo una plata enorme, si lo pienso como yo feliz viviría el resto de mi vida con 15 millones, pero él está gastando 1 y 5 y 10 millones al año. Entonces, estaba en un momento como entre la espada y la pared y este creo que se habla como el momento más difícil quizás, por lo menos económico y quizás en la carrera entera de Jobs. Pero las cosas empiezan a funcionar. Primero, en 1995 se estrena la primera película animada por completo en un computador. Me imagino que la viste. Se llama Toy Story. Se ganó todos los premios, fue un éxito comercial y ahí recién pudo respirar más tranquilo Pixar y Steve Jobs. En 1997, 2 años después de eso, Steve Jobs vuelve a Apple porque Apple, desde que se fue Jobs, fue un desastre. Cero innovación, las ventas caían todos los años, no sabían hacia dónde ir. Microsoft seguía creciendo, se lo seguía comiendo, hacía todo mejor que ellos. Y después de echar a Jobs en 1985, en 1997, 12 años después, se compran Next, la compañía de Jobs, que financieramente era un desastre, pero tenía el talento y tenía a Steve Jobs. Y la vuelta de Jobs es genial porque Apple estaba perdido. Tenían 15 productos en desarrollo, un computador mejor para esto, otro que mejoraba por este lado, apuntado a las universidades, apuntado a no sé quién. Jobs mira todo esto, dice, boten todos estos proyectos a la basura, se para al frente de una pizarra y hace una cruz. Lo divide en una matriz de 2x2, dividido en consumidores retail, por decir así, y en profesionales, y en el otro eje dividía para escritorio y para portátiles. Y dijo, vamos a hacer 4 productos. Un producto de escritorio para los consumidores, el iMac. Un producto de escritorio para los profesionales, el Power Mac. Un producto portátil para consumidores, el iBook, que después se podrán imaginar el iPad. Y por último, un producto portátil para profesionales, que fue el PowerBook. Y esa fue la gran decisión estratégica que tomó Jobs al momento de volver y que le cambió la cara, por lo menos en ese momento, a Apple, particularmente por el éxito del iMac. Y apoyado en ese éxito del iMac, después salió el iPod, después salió el iPhone, después salió el iPad. Cada producto más revolucionario que el anterior, cada producto más visible, yo creo, alrededor de todo el mundo, y es parte de por qué Apple hoy día es la compañía más grande del mundo. Quizás ahora gracias a Tim Cook, el sucesor de Jobs, por cómo llevó el éxito comercial de la compañía, pero la innovación y los productos que hoy día todos usamos son gracias a todo este proceso de la vuelta de Apple de Steve Jobs. Además, en este periodo, Jobs era el gerente general de Apple y el gerente general de Pixar. Que recordemos, Pixar tenía el éxito de Toy Story, pero también sacó más películas y ganó Oscar. Hay un corto que se llama, creo que Tin Man, que ganó un Oscar y está hecho por Pixar y también de las cosas que lo ayudó a ser más conocido. Y Pixar en su momento te estaba quedando también sin plata. Obviamente ayudó esta vuelta de Jobs a Apple, pero entró en un acuerdo con Disney. Hoy día mezclamos Disney y Pixar como si fuera la misma cosa, pero en su momento eran completamente distintos. Y hacen un acuerdo en un principio para que Disney también tenía sus propios problemas. Tenía sus éxitos de Blancanieves y El Rey León, pero esto es ya tirado para el 95, 2000. Llevaban varios años sin sacar ningún éxito
y los que le estaba yendo bien, los que la estaban rompiendo eran los de Pixar. Entonces les dijo, ok, ustedes hagan películas de Pixar, pero nosotros nos dedicamos de distribuirlas y nos quedamos con los derechos para las secuelas y todo eso, y nos vamos mitad y mitad. Ese acuerdo fue cambiando y tampoco estaba tan claro con lo que vendamos en taquilla, en el cine, porque ahí es como se ganaba la plata antes. Y así es como salen después éxitos, bueno, los siguientes Toy Story, ya hasta cuánto tenemos, la 4 o 5, A Bug's Life, que es esta Bichos, y Buscando a Nemo. Todos estos éxitos tras otros que hacen que cada vez le vaya mejor a Pixar y llega un momento en el que tienen que renovar ese acuerdo, que era un acuerdo inicial en el que Pixar estaba contra las cuerdas porque estaba sin plata, pero ahora con estos éxitos ya tenía un poco más de poder de negociación y Disney seguía sin hacer muchos éxitos que no fueran los de Pixar. El gerente general en ese tiempo de Disney era Michael Eisner, que fue emblemático por mucho tiempo, pero se llevaba pésimo con Steve Jobs. Entonces ese acuerdo está bien complejo y aquí entra la película otro héroe, que es Bob Iger, que su biografía, el Ride of a Lifetime, es muy buena y cuenta su lado de la historia de cómo fue esta negociación. Sabían Disney, de hecho, Iger cuenta que él estaba en un parque de Disney y todos los personajes que estaban más cercanos a la gente, todos los personajes nuevos, me imagino a Woody, me imagino a Nemo, a Buzz Lightyear, no eran de Disney, sino que eran de Pixar. Y él dijo, ya, esto no puede seguir así, este acuerdo, superémoslo, mejor aún, comprémonos Pixar. Y ese es el momento en el que cuenta Iger que se junta con Jobs y dice, soy el peor negociador del mundo, porque se juntó la primera vez y le dijo, mira Steve, yo quiero comprar Pixar y me da lo mismo lo que cueste, yo creo que lo mejor del mundo sería que estemos juntos, veo el futuro en los dos en conjunto, démosle. Y si uno piensa como la negociación pésima, porque Jobs le podría haber dicho cualquier precio, pero Jobs también era una persona honesta en ese sentido de me gusta cuando alguien es transparente y lograron tener un acuerdo que juntó a las dos compañías en ese periodo, muy buen periodo para Disney, del por lo demás, pero ahí también terminó este doble gerencia general de Steve Jobs que estaba para Pixar y que estaba para Disney. Y llegando un poco al final de la historia de la biografía de Steve, sabemos que nos dejó por un cáncer de páncreas que en un principio se lo trató con tratamientos alternativos. Tampoco quiero entrar muy profundo en esa parte, pero en las biografías sí lo hacen, hasta que en algún momento ya cede y se hace un tratamiento, se hace quimio, pero ya era un poco tarde, después tiene metástasis y al final es lo que termina llevando su vida. En el 2011, cuando tenía 56 años. Aún así, creo que el legado que dejó es como si hubiese vivido 100 años. En verdad es impresionante toda esa vida que ahora, como reviviéndola en este punteo, me recordó varias cosas. Espero que te haya motivado. Bueno, puedes ver la película, Jobs. También cuenta pedacitos de la historia, obviamente hollywoodiado y con Ashton Kutcher ahí a la cabeza. La biografía de Steve Jobs también es muy buena. Y la otra que me gustó harto es Becoming Steve Jobs, que hace el doble clic del momento en el que lo echan hasta que lo vuelven a recontratar a Apple en esos 10, 11 años que estuvo en Next y en Pixar. Y nada, espero que te inspire. Creo que esa es un poco la idea de Jobs. Y en esta segunda parte, ya saliendo un poco de su vida, quería hablar de anécdotas, aprendizajes, cosas que me dejó y también leer un par de citas. Y por ejemplo, de la biografía de Walter Isaacson. La única manera de estar verdaderamente satisfecho es haciendo lo que crees que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes. Como en todos los asuntos del corazón, sabrás cuando lo encuentres. Un temazo de... Yo los últimos años y quizás después de leer esto me quedé siempre pensando cómo puedo encontrar la pega que me gusta. Y uno sabe cuando está en algo que no le gusta. No lo va a aceptar en su momento y uno se va a poner mil excusas de por qué eh, estoy bien donde estoy. Obviamente es más incómodo hacer un cambio, pero cuando uno encuentra algo que le encanta y está realmente satisfecho, como dice la cita, es otro mundo. Así que también los invito a que se hagan esas preguntas no tan fáciles. Les voy a dejar también un par de videos, como creer que una idea es el 90% del trabajo. Y esa idea creo que si no han escuchado el podcast, la han escuchado varias veces. Fernando siempre habla esta historia de los puntos, que una idea es un punto, un plan para implementarla son 10 y ejecutar son 100. Patricio Jotar, en nuestro primer capítulo de Mentores, nos hablaba de la mediocridad de dejar algo al 99%.
Así que esta idea también quizás proviene de otra persona, pero de Steve Jobs, de cómo llevar desde una idea a un producto, es mucho más que solamente, listo, ejecutemos. Otro libro, de hecho creo que de los que más me gustó, es un libro que no es sobre Steve Jobs, sino que está escrito por Ken Kosienda. El libro se llama Creative Selection y este era un compadre, un ingeniero, que su mayor aporte, si lo resumimos como en una cosa, era el teclado del iPad. Y él cuenta toda su visión de cómo interactuó. Aparece Steve como 3 veces en el libro, pero él cuenta cómo era la cultura de Apple en ese entonces. Y lo creo, encuentro que es increíble. Primero, les voy a contar un poco la interacción, una de esas interacciones que tuvo, que dice: cuando Steve pidió mi opinión, era una prueba. Después de ver mi demostración, quería averiguar en ese momento si podía ayudar a mejorar el software. Si no hubiese dado una respuesta satisfactoria, se habría dirigido a las otras personas en la habitación. Habían ganado sus lugares al pasar repetidamente pruebas similares y mejorar mucho el trabajo, como en cada detalle de software del iPhone. Si quería seguir presentando demostraciones en Diplomacia, esa es la sala donde están, y mostré demostraciones a Steve varias veces más en mi carrera, hacer contribuciones sustanciales a las discusiones con él era la manera de ganar futuras invitaciones. Y aquí, cuando la gente me dice, oh, él no hacía nada, simplemente robaba las ideas del resto, aquí como que te da una ventanita. Este era el periodo quizás de los mejores de Apple, cuando estaban con el éxito del iPhone, lanzando el iPad. Lo que hacía Steve era que tenía reuniones prácticamente todo el día. Llegaba un ingeniero, llegaba alguien, le mostraba algo, él le preguntaba al ingeniero, ¿qué harías tú? Y si después se iba el ingeniero, tenía su consejo más cercano y todo un tema de la gente que lo rodeaba. Y después siguiente, y así seguía. Y claro, la gente, como dice acá Cosienda, la gente que aportaba, era la que seguía yendo a presentarle cosas a Jobs, pero estaba todo el rato tomando decisiones y viendo hacia dónde llevar el producto. Y otra cosa de esta cita que a mí me llamó mucho la atención de la cultura de Apple en ese entonces era que era una cultura de demostraciones. Vuelvo a citar a Cosienda. Exactamente cómo colaboramos importaba. Y para nosotros, en el proyecto Purple, que era lo que terminaría siendo el iPhone, se redujo a una idea básica. Perdón, el iMac. Nos mostramos demostraciones mutuamente. Cada característica importante en el iPhone comenzó como una demostración. Y para que una demostración nos resultara útil, tenía que ser concreta y específica. Necesitábamos demostraciones concretas y específicas para guiar nuestro trabajo, ya que incluso una idea poco sofisticada es difícil de discutir constructivamente sin un artefacto que la ilustre. Aquí tienes un ejemplo. Imagina un lindo cachorro. Visualízalo en tu mente. Cierra los ojos si es necesario. Haz la imagen lo más detallada posible. Tómate un momento. Un lindo cachorro. Lo tienes. ¿Lo tienes? Yo sí. Y me fue bien. De hecho, creo que mi cachorro es más lindo que el tuyo. Considera el escenario. 2 personas han imaginado 2 lindos cachorros. Yo afirmo que el mío es más lindo. ¿Qué hacemos ahora? ¿Tenemos una discusión sobre ternura? ¿Cómo podríamos hacerlo? No tenemos nada en qué basarnos. Intento describir el cachorro en mi mente e intento convencerte de que mi visión de un cachorro Golden Retriever es superlativamente linda, porque todos saben que los Golden Retrievers son la raza de perro más linda de todas, y por lo tanto mi imagen mental evocada es imbatiblemente linda. Intentas hacer un dibujo en una pizarra del cachorro en el que estás pensando, pero luego te disculpas porque eres un artista mediocre, así que tendré que creer en tu palabra sobre lo lindo que es realmente tu cachorro en tu mente. Digamos que eres mi gerente. ¿Qué haces ahora? ¿Imponer tu autoridad? El escenario es ridículo. No hay forma de resolver este conflicto. Sin un ejemplo concreto y específico de un lindo cachorro, no hay forma de avanzar. Y eso, increíble lo encontré. Me imagino y él decía que en Apple todo eran demos, sobre todo en el periodo inicial. Y aquí estaba hablando del iPad, no del iPhone. Y me imagino cuando uno tiene en su pega ideas y quiere decirle, oye, ¿por qué no hacemos esto? Es muy probable que la persona a la que le contaste esa idea no entendió para nada lo que tú querías decir o entendió algo completamente distinto. Así que este es un llamado a más demos, probablemente te va a ir mejor. Saliendo un poco de Cosienda, volviendo a Steve, hay un librazo de Steve que es Steve Jobs en sus propias palabras. Se llama Make Something Wonderful, está gratis en internet. Es recortes de por aquí y por allá de cosas de Steve Jobs, desde correos que él se mandaba a sí mismo, memos que mandaba a la empresa y lo puso a disposición la fundación Steve Jobs póstumamente hace como, no sé, 5 años quizá, o menos, 3 años. Y en verdad es increíble, muy fácil de leer, está muy bien hecho y tiene joyitas como esta. Al volver de sus meses de India, tomó percepción. Abro cita. Así que no lo hice. Durante unos 3 meses. Solo leí y me senté. Cuando eres un extraño en un lugar, notas cosas que rápidamente dejas de notar cuando te familiarizas.
Fui un extraño en Estados Unidos por primera vez en mi vida y por eso vi cosas que nunca había visto antes. Y traté de prestarles atención durante esos 3 meses porque sabía que gradualmente, poco a poco, volvería a ganar familiaridad. Y aquí le puse el título como el poder de salir del entorno. Y tuve la suerte de, siguiendo el amor, como decimos con Francisco, irme a Estados Unidos, ir a Canadá, estar ahora en Canadá. Y cada vez que vuelvo a Chile, siento las cosas distintas. Y bueno, estar en Canadá creo que me ha ayudado a tener más tiempo libre para pensar de una forma distinta, no estar pegado a las noticias, no estar pegado a las conversas, hablar de las pichangas, del fútbol. Me llama la atención cada vez que voy a Chile lo fuerte que es la cultura del fútbol. Pero cuando uno sale, gana esa perspectiva y no te das cuenta de cómo, como dice acá, ganas la familiaridad y pierdes esa perspectiva de ser alguien de afuera. Así que también, si tienen la suerte de estar afuera un tiempo, aprovechen el momento en el que vuelven para entender las cosas de una manera distinta. Para los que están en YouTube, van a notar un cambio en mi iluminación. Tuve que hacer una pausa forzada. Estaba grabando esto antes de la reunión del club de lectura. Discutimos del libro Deep Work. Así que ahora estoy después de esa reunión, con la cervecita que va con esa reunión. Así que ahora quizás me puse más creativo en lo que nos queda de discutir. Queda un pedacito, quedan un par de ideas, pero hasta ahora por lo menos nunca pensé que iba a terminar hablando ya 40 minutos de Steve. Pensé que me iba a quedar corto, pero es impresionante en verdad todo lo que ha hecho. Volvamos a cosas que aparecen en su libro. Esto lo dijo en una conferencia de diseño en Aspen en 1985. Esto es cuando lo echaron. Y aquí hay una cita más o menos larga, pero que le puse de título como La inteligencia artificial está cumpliendo el sueño de Steve. Cuando iba a la escuela, tuve algunos maestros excelentes y muchos maestros mediocres. Y lo que probablemente me mantuvo fuera de la cárcel fueron los libros. Podía ir y leer lo que Aristóteles o Platón escribieron sin intermediarios en el camino. Y un libro era una cosa fenomenal. Iba directamente desde la fuente hasta el destino sin nada en el medio. El problema era que no podías hacerle una pregunta a Aristóteles. Y creo que al mirar los próximos 50 o 100 años, si realmente podemos desarrollar estas máquinas que puedan capturar un espíritu subyacente o un conjunto subyacente de principios o una forma subyacente de ver el mundo, entonces, cuando aparezca el próximo Aristóteles, tal vez si lleva consigo una de estas máquinas toda su vida entera, y escribe toda esta información, entonces tal vez algún día, después de que esta persona haya muerto y desaparecido, podamos preguntarle a esta máquina, oye, ¿qué habría dicho Aristóteles? ¿Qué piensas de esto? Y tal vez no obtengamos la respuesta correcta, pero tal vez sí. Y eso realmente me emociona. Y esa es una de las razones por la que estoy haciendo lo que estoy haciendo. Muy interesante, al final, hoy día ya existen chatbots de la inteligencia artificial que uno le puede meter las obras de Aristóteles o Platón. Creo que es más interesante la gente que hoy día, no sé, estábamos hablando de Cal Newport, el club de lectura, está lleno de podcasts, ha escrito libros, la cantidad de información que tiene ese compadre hoy día, puede que si la meto a un modelo de lenguaje large, un LLM, pueda casi que hablar con él. Y bueno, hay muy Black Mirror, de hecho me acordé de un capítulo de Black Mirror que traía de vuelta a una persona que se había muerto. Pero creo que esta visión de Steve, imagínense, 1985, hoy día llevándose a la práctica, y es muy, muy real, muy aplicable, de qué bueno poder preguntarle a estas personas. Y David Senra, el que hace Founders, al que le estoy copiando el formato, él habla de que tiene ciertos mentores que él siempre piensa que los tiene como en su hombro, como el angelito y el diablito, a la hora de hacer decisiones. Y él ha leído tanto de Steve Jobs, de Charlie Munger, de Buffett, que cuando él tiene que tomar una decisión, piensa qué es lo que me diría este compadre. Y eso es un poco lo que yo también me encantaría recrear. Se necesitan muchas horas de consumir contenido de estos compadres. Otra opción es hacerlo con la inteligencia artificial, pero tú mismo igual lo puedes hacer. O sea, si te gusta tanto lo que ha hecho Steve Jobs como a mí, lee una biografía, ve su película, escucha podcasts que hablan de él y probablemente vas lentamente a ir asimilando cuáles son las formas que él tenía de ver el mundo. Sigamos, aquí en el mismo libro que les comenté de cosas póstumas que se publicaron de Jobs, él decía, las cosas se refinan más cuando cometes errores. He tenido la oportunidad de cometer muchos errores. Tus estéticas mejoran a medida... ¿Estéticas? Sí, estéticas mejoran a medida que cometes errores. Pero lo realmente importante es, si vas a hacer algo, no requiere más energía y rara vez más dinero, hacerlo realmente genial. Todo lo que necesita es un poco más de tiempo, no mucho más. Y la disposición para hacerlo, la disposición para perseverar,
hasta que sea realmente genial. Y volviendo un poco quizá al tema de la mediocridad que decía JR del 99%, aquí lo que dice Steve Jobs es no llegar al 100%, que ya es un paso gigante. Él dice llévalo al 110%, y en vez de hacer algo bien, hazlo genial. Algo que los gringos también llaman como el over-deliver. Y un concepto igual interesante, cómo hacer algo que sea bueno, 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 llévalo al extremo. Sigamos, aquí hay un memo que él le mandó en el 86 a los empleados de Pixar diciendo que vamos a tener días sin reuniones. Y justo ahora que leímos el Deep Work, me hace mucho sentido, imagínate en el 86, ya hablando de esta filosofía de tratar de trabajar profundamente y no estar interrumpido constantemente. Si no han leído ese libro, el Deep Work, buenísimo, muy, muy, muy recomendado. Después hay otro correo al equipo de Next, la compañía de los computadores, el 30 de marzo de 1989. El correo dice: bueno, lo hicimos de nuevo. Felicitaciones a todos por un verdadero esfuerzo de equipo en mayúscula. Y Pixar también lo logró. Para aquellos de ustedes que no vieron los premios de la Academia anoche, Pixar ganó un premio en la categoría de cortometrajes animados por su película generada por computadora Teen Toy. Este es el que les mencioné antes. Teen Toy es la primera película generada por computadora en ganar un premio y compitió contra varias películas animadas tradicionales, no animadas por computadora, muy buenas. La industria de la gráfica por computadora acaba de alcanzar un hito importante y Pixar lideró el camino. Impresionante, ¿verdad? Como tiene muchos hitos de cosas que pasaron por primera vez gracias a Jobs. Sigamos, porque en verdad la cita está muy buena. Sobre contrataciones. Y Apple era una empresa muy descentralizada cuando se trataba de muchas de sus grandes ideas. Contratamos a personas verdaderamente talentosas y les dimos el espacio para hacer un gran trabajo. Muchas empresas, sé que suena loco, pero muchas empresas no hacen eso. Contrata personas para decirles qué hacer. Nosotros contratamos personas para que nos dijeran ellos qué hacer. Pensamos que les estábamos pagando todo ese dinero, su trabajo era descubrir qué hacer y decírnoslo. Y eso condujo a una cultura corporativa muy diferente y una que es realmente mucho más colegial que jerárquica. Genial igual, como esta filosofía de, en vez de contratar a alguien y decirle a esta pega, ya llega un nivel que la gente es tan buena en las que ellos contratan que, claro, les dejan toda la responsabilidad a ella. Y de él también hablaba, no voy a leer esta cita, la pueden leer en las notas, que el rol como él como gerente general, el rol número 1 es reclutar. El 2, establecer una dirección general. Y el 3, inspirar y persuadir. Ese creo que es un muy buena lista de cosas que tiene que hacer un gerente general. Y el resto, delega. Después, otro de Make Something Wonderful decía: bajo su liderazgo, los equipos de Apple y Pixar transformaron 4 industrias muy diferentes: la informática, las telecomunicaciones, la música y el cine. El motor que impulsaba estas transformaciones era un conjunto notablemente consistente de valores que Steve valoraba. La vida es corta, no la desperdicies. Di la verdad. La tecnología debe potenciar la creatividad humana. El proceso importa. La belleza importa. Los detalles importan. El mundo que conocemos hoy es una creación humana y podemos llevarlo hacia adelante. Y eso me lleva a la última cita, que la dejé al final porque la encontré increíble. Y dice así: la vida puede ser mucho más amplia una vez que descubres un simple hecho, y es que todo lo que te rodea y que llamas vida fue creado por personas que no eran más inteligentes que tú. Y tú puedes cambiarlo, puedes influir en ello, puedes construir tus propias cosas que otras personas pueden usar. Y en el momento en el que comprendas que puedes tocar la vida y si empujas, entonces algo saldrá del otro lado, que puedes cambiarla, que puedes moldearla, eso es quizás lo más importante. Sacudirte esta noción errónea de que la vida está ahí y simplemente vas a vivir en ella en lugar de abrazarla, cambiarla, mejorarla, dejar tu huella en ella. Creo que eso es muy importante y sin importar cómo lo aprendas, una vez que lo hagas, querrás cambiar la vida y hacerla mejor, porque está algo desordenada de muchas maneras. Una vez que aprendas eso, nunca volverás a ser el mismo. Y ahí dejo este análisis, esta revisión de nuestro primer mentor máximo. Feliz de que me comentes qué te parece este formato. Se me pasó volando el tiempo. La investigación para esto también es para mí muy entretenida. Veamos si logro hacer uno al mes. Sugiéreme qué próximo mentor debería ser. La pelea para el primero estuvo muy peleada entre Warren Buffett, Charlie Munger y Steve Jobs. Así que probablemente sea uno de esos dos, pero para el futuro tengo una lista de que en algún momento pensé, pero quizás hay alguien que
a ti te llame más la atención. Así que dejo abierta ahí la puerta. Pueden escribirnos también al Instagram de Animales Financieros. Por aquí me despido como hoy día productor, guionista, locutor, editor. Francisco parece con influenza, así que lo ayudamos. Pero te mando un gran abrazo. Espero que te hayas llevado algo de este capítulo de nuestro querido Steve Jobs. Nos vemos la próxima semana, queridos animales.